Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Identidad virtual. El cristiano y las redes sociales es el tema que estaremos tratando en este día. ¿Y qué invitado tenemos hoy, Salvador? Elías Robles. Una persona que nos ha ayudado en el pasado y que creemos que siempre nos arroja luz en temas como estos. Elías, gracias por estar con nosotros en este programa. Para mí el agradecimiento y el privilegio de estar con ustedes. Es tanta la confianza que queremos que te presentes tú mismo aquí. Mi nombre es Daniel Elías Robles, soy pastor en la Iglesia Bautista Los Prados. También me desempeño como consultor de seguridad de información, trabajando con organizaciones, gobiernos, la banca, universidades y la industria en general, en todo lo relativo a sistemas de seguridad. ¿Y no vas a hablar de tu esposa? Ya te metiste en rojo ahí. Corte. Soy casado con Jacqueline. Tenemos una niña, Rosalía. ¿Cuántos años tienen de casado? Tenemos 13 años. Qué bueno. Elías, identidad virtual, ¿qué significa eso? Cuando estamos hablando de la identidad virtual, estamos hablando de la forma en que las personas se designan, son conocidas o se identifican en un entorno que vamos a llamar en este caso las redes sociales. Eso regularmente va a estar asociado a un usuario o a un ID o a un número de cuenta que es el que te va a servir como identificación en toda tu existencia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en nuestro país, nuestro documento de identificación se llama la cédula, lo mismo que en muchos otros países de Latinoamérica, cédula de identificación. Entonces, ese número es el que nos identifica para todas las actividades que nosotros querramos hacer como ciudadanos. Todas esas redes funcionan con la plataforma de la tecnología. ¿Qué es la tecnología, Elías? Mira, cuando estamos hablando de la tecnología, estamos hablando del uso del conocimiento especializado, científico, organizado de tal forma que pueda crear nuevas soluciones en la vida y dar respuestas a necesidades que se van presentando. Si nos damos cuenta en la historia del desarrollo de algunas de estas tecnologías, no necesariamente fueron creadas para resolver una necesidad, sino que fueron una creación para desarrollar una nueva funcionalidad, pero no era que el mundo estaba detenido por eso, esperando que desarrollara. Ahora, ponme un ejemplo de eso. Las mismas redes sociales, Facebook. Facebook no es, como algunos piensan, una plataforma que fue creada para controlar la gente, sino que empezó como un experimento de estudiantes avanzados, privilegiados, que salieron con un concepto nuevo que eventualmente se masificó y hoy tiene unas proporciones globales mayores que cualquier nación. ¿La tecnología es buena o mala, Elías? Yo diría que no es el enfoque adecuado, que el mejor enfoque no debe ser hacia la calificación de la tecnología per se, sino qué es lo que hace de la tecnología que sea buena o sea mala. Básicamente va a ser el usuario. ¿Cómo afecta esta tecnología a nuestras vidas? En la siguiente manera, la tecnología se convierte en un gran facilitador de servicios, sea de comunicación, sea de entretenimiento, sea de negocio, sea de salud. En fin, la tecnología es un universo de servicios. Ahora, ¿cómo nosotros accedemos a estos servicios? ¿Lo podemos hacer para bien o lo podemos hacer
para mal. Con esa misma cámara que estamos grabando el programa, se puede filmar este programa, pero yo pudiera espiar también a una persona. Yo pudiera crear algún tipo de esquema de chantaje o sacar provecho en base al uso de la misma tecnología. Entonces, la inclinación de la balanza hacia lo bueno o hacia lo malo lo va a determinar la actitud con la que el usuario vaya. En relación a las redes sociales, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, las redes sociales han venido a ser un gran fenómeno universal. Se cuenta que algo que empezó en un dormitorio con un grupo de estudiantes, en el caso de Facebook, pudiera estar rondando más de los 1.000 millones de miembros. 1.000 millones. De miembros alrededor del mundo. ¿Y qué pasa? Que las personas vienen y utilizan las redes sociales como una forma de compartir, como una forma de negocio. Nosotros lo utilizamos como una forma de publicidad, de publicitar las actividades que estamos realizando en nuestra empresa. Pero también, aparte de todas las grandes bondades que ofrece la tecnología, tenemos el problema de que el corazón humano incide, y aquí nos damos cuenta de que muchas personas están tropezando al acercarse con una actitud inadecuada, descuidada o con desconocimiento de la tecnología. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso, Elías? Mira, esto nos está llevando a un gran conflicto moral. A un gran conflicto moral. Porque el enfoque que la gente está haciendo es que yo estoy entrando a un entorno donde no existen reglas, donde yo tengo garantías razonables de privacidad, de que nadie me va a estar viendo. Y en el caso de los creyentes es como un tipo de existencia donde yo cuando entro dejo la Biblia y empiezo a vivir mi vida como yo quiera sin guardar ninguna relación con la profesión de fe que yo he exhibido anteriormente. Bueno, pero eso no siempre es así. O sea, también está el caso de una persona que, aunque llamemos identidad virtual, quizás lo que hay una identidad en el mundo cibernético que no necesariamente es una dualidad de identidad. Porque hay personas que como creyentes han encontrado a sus esposas, sus esposos en la red, se han conocido y hoy son buenos matrimonios. Recuerda que no se han ocultado. No hice una calificación del recurso tecnológico, sino más bien de la actitud. La tendencia es que la gente tropieza, aunque sí sabemos que existen excepciones, pero la gran tendencia es el tropiezo con el uso de la tecnología. Indudablemente que también ha sido explotada la tecnología para bien y propagación del evangelio en una forma que desde los tiempos de la imprenta nadie jamás pensó que este mismo programa que estamos teniendo en este momento iba a ser visto por tantas personas alrededor del mundo en una forma casi instantánea. Disponible siempre. De esos usuarios, ¿cuáles son los grupos más vulnerables en el uso de esa tecnología? Regularmente vamos a identificarlos. Los niños menores de 12 años no deberían ser usuarios de esta tecnología. Defíneme cuál es el dispositivo de esa tecnología. Aquellos que dan un acceso a redes sociales o a comunicaciones con personas o actividades que regularmente un niño menor de 12 años, por ser conservador, no está todavía apto para manejarse. Elías, quien oye esa afirmación que tú has hecho, puede pensar que es tremendista. Sí. Ok. Así es, tremendista, porque los padres dicen, bueno, yo tengo que darle un teléfono, un dispositivo a mis hijos para yo estar en contacto con ellos, pero ya tú sabes que en ese teléfono inteligente ellos pueden estar en las redes sociales inmediatamente. Lo que pasa es que tenemos que separar los servicios de la tecnología. Si tú lo que quieres es mantener la comunicación con tus hijos, entonces tú le puedes dar un teléfono que no sea inteligente. En el momento que tú le das un teléfono inteligente, que puede correr programas, navegación, que puede hacer muchas otras cosas, entonces ya tú no estás resolviendo un problema de la
telefonía, tú estás ampliando el alcance y por lo tanto ahí entran otras situaciones. Cuando usé la expresión que algunos pueden tildar de tremendista, en España se ha estipulado y en algunos países que a partir de 12 años es que tú puedes acceder o ser miembro de ciertas redes sociales. Tanto es así que te ponen edad mínima y la persona tiene que afirmar, decir, soy mayor de cierta edad. Edad mínima requerida. Exactamente. Claro, no hay forma de validarlo, sino que se espera que el usuario hable la verdad y que entonces diga la edad que tiene. Ahora, el niño habilidoso de hoy en día, que dicen, no, pero si lo que quieren es que ellos digan que tengo 12 años, pon que tengo 14, no hay problema. Entonces, ahí tenemos una situación de que esta facilidad está llegando a un segmento de la sociedad que todavía no está habilitado mentalmente con madurez para manejarse. El otro grupo en peligro son los adolescentes, los que están entre esa edad y la adultez, que ellos, por naturaleza y por definición, y la misma Biblia así nos los señala, la necedad, la simpleza están ligadas al corazón y simplemente se acercan al uso de la tecnología disfrutando todos los placeres y sensaciones sin ningún tipo de cuidado de las consecuencias. Hay otro grupo que es el que va de los mediados de los 20 años en adelante, que este grupo pudiera ser de mayor preocupación que los anteriores, aunque no necesariamente, porque aquí puede manifestarse mucho la intención expresa de a qué yo me estoy acercando. Y muchas personas utilizan las redes sociales entre esa edad en la que tienen ya cierta facilidad de toma de decisiones para encontrar compañeros sexuales y cosas de este tipo. Hay un grupo de la tercera edad. Es un cuarto grupo. Sí, que ellos, el papel que juegan entre las redes sociales más bien no es de usuarios activos, sino son atraídos de manera circunstancial, pero ellos no tienen una participación muy de lleno, no están, como dicen algunos, alfabetizados digitalmente y no son usuarios asiduos. Esto regularmente vamos a encontrar que son los padres y las generaciones anteriores que se han encontrado con un mundo que ha cambiado frente a ellos, pero al cual ellos no pertenecen, mientras que las versiones anteriores, las edades anteriores, pertenecen y son los llamados millennials y los que nacieron en esta generación de la tecnología. A mí me gustaría que tú nos pusieras un ejemplo de los peligros a los cuales se exponen esos niños que llegan hasta 12 años o esos adolescentes de 13 a 18 o 20 años. Básicamente, en los niños pequeños, de 12 años en adelante, ellos van a ser sorprendidos por los peligros asociados con perversión sexual, van a ser sorprendidos por el acercamiento de personas depredadores adultas, sexuales, vamos a decir. depredadores sexuales. Permíteme aclarar lo de la edad, porque tú dijiste de 12 años en adelante o de 12 años hacia abajo. Corrijo, de 12 años hacia abajo. Hacia Gracias abajo. por la observación. Entonces, este grupo es un grupo muy vulnerable que inclusive no ha despertado todavía a ciertas sensaciones en la vida. Es un grupo que se está formando. Y se exponen entonces Y a se ese exponen. material pornográfico. Y por ejemplo, te voy a poner una cosa. Los padres, todos los que tenemos niños, conocen lo que son los ponis, las famosas ponis. ¿Usted no la conoce? No, yo no. Estamos en una brecha, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, yo estoy criando ahora, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces existen muchos juguetes y existen muchos personajes. Pero así como hay un personaje que es el de la caricatura, existe una versión pornográfica. Entonces muchas veces los niños buscando ese personaje, ¿dónde terminan? Viendo el personaje En la versión pornográfico. pornográfica. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. ¿Eso es creado por compañías específicas? No, eso es creado por individuos. Okay. Son creados por individuos. Que lo hacen con la finalidad que de atraer a esos niños, son depravados sexuales, son depredadores. ¿Qué consiguen? ¿Qué con perfil? eso? Sí. Mira, básicamente son personas que están gobernados por sus pasiones pecaminosas. Y entonces ellos disfrutan
haciendo este tipo de versiones, la ponen en la distribución libre, en las redes sociales, en los lugares de video, sin ningún tipo de cuidado. Porque acuérdate que uno de los temas que hemos hablado es el tema de responsabilidad. Y ellos tienen una mentalidad completamente corrompida, y ellos, lo que ellos trastornan, ellos no tienen problema con quien tropiece con eso, sean niños o no. Pero parece algo intencionado, o sea, se colocan su información en lugares o programas o formas donde los niños terminen viendo esas cosas. Parece algo intencional. Lo que pasa es que cuando tú estás accediendo, la red no tiene forma de identificar si tú eres niño o no. Ahora, las cosas que tú buscas sí van a coincidir con el de los niños, y muchas veces por asociación, cuando tú buscas un personaje cualquiera, entonces también te puede llegar aquella información que no es conveniente. Me interesa que tú sigas hablando de ese tema para alertar a los padres de esos niños, de esos adolescentes que sin estarlo buscando muchas veces se exponen a estos peligros, pero vamos a hacerlo en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La frase del día que queremos utilizar en relación a este programa del cristiano y el uso de las redes sociales tiene que ver con la lujuria. Ante la pornografía tan rampante en Internet, es bueno tener pensamientos o preguntas como la que William Gurnall, esta cita que tomamos del libro 1000 citas edificantes, nos hace. ¿Qué lujuria es tan dulce y provechosa que valga la pena quemarse en el infierno por ella? Bueno, para reflexionar. Identidad virtual, el cristiano y las redes sociales es el tema que estamos tratando en su programa de hoy. Tenemos como invitado a Elías Roble, quien es experto en seguridad de la información. Tú nos decías, Elías, en el segmento anterior, de los peligros que hay para los diferentes grupos que son usuarios de las redes sociales, y nos hablaba del caso de los niños y de los adolescentes, el peligro al cual se exponen ante los depravados y depredadores sexuales que existen. En el caso de los niños, llamémoslo por poner una edad de 12 años para abajo, ellos van a ser sorprendidos. El problema con los que están en edades superiores es que ellos empiezan a desarrollar sus propias vidas privadas, empiezan a desconfiar de los padres y quieren experimentar. Entonces, estos van a ser sorprendidos no por un mundo hostil que ellos no conocen, sino quizás por su propia naturaleza. Y entonces ahí empiezan las provocaciones con los niños, y que enséñame, que yo te enseño, y que mándame una foto, y que dime, y entran entonces en conversaciones desafortunadas. Ese es el llamado sexting. Del tipo del contenido sexual, el intercambio de imágenes, y también empiezan a involucrarse en mundos del fraude, en mundos de algunos tipos de crímenes, inclusive crímenes ya tipificados en las leyes nacionales. Fíjate que hay... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el robo de identidad, en el cual si alguien tiene un acceso, recuerda que en el mundo virtual la identidad es un identificador que puede ser un usuario, un número de cuenta, que es el que te va a dar acceso a una serie de servicios. Entonces, este grupo que está experimentando, que se ve con tanto poder, de repente no sabe ponerse límites. Es como el joven que tiene un vehículo poderoso. ¿Qué es lo que quiere hacer? Acelerar. Hasta el final, ¿verdad que sí? Hasta donde llegue el pedal. Eso mismo pasa con la tecnología. Y ellos pueden decir, déjame ver hasta dónde yo puedo llegar. Y entonces cuando vienen a ver, ellos se han involucrado en mundo de fraude, en mundo de mentira, se han involucrado en bandas, o pueden constituirse en grupos que hacen bullying a otras personas, a otros jóvenes en el mundo de las redes sociales. Es bueno que tú expliques lo que es el bullying. El bullying es una especie de hostigamiento, de burla, de persecución
hacia ciertos miembros de los grupos, los cuales los grupos lo ven de una manera inferior y se dedican a constantemente estar practicando algún tipo de burla o un trato vejatorio contra esas personas. ¿Y cuál es el peligro en los grupos ya mayores que participan en las redes sociales? En los grupos que están entre los 20 y quizás los 40 años, estos pueden sucumbir a la creación de relaciones. Relaciones que muchas veces van a girar en torno a la sexualidad. Te voy a dar un detalle importante. De algunos de los casos en que me ha tocado trabajar o dar consejería y seguimiento. Ahora ya como pastor, no como experto en seguridad de información. O ambas cosas a la vez. Sí. Una cosa sin dejar de hacer la otra. He visto que hay una vinculación entre hombres que han caído en la homosexualidad y su vinculación con las redes sociales. Explícanos eso, abunda un poco más. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente que se mete en el mundo de la pornografía empieza a intimar con otras personas, empiezan a intimar con otros hombres y cuando vienen a ver es un mar donde la gente va a pescar compañeros sexuales. Y entonces ahí se van a encontrar tanto con hombres como con mujeres. Y he visto algunos casos y cierto patrón de hombres que se han involucrado en homosexualidad ligado a alguien que conocieron en el mundo virtual. O sea, ya pasan del anonimato virtual a la presencia física. A la presencia del contacto físico. Háblanos de ese anonimato virtual. ¿Es eso real al 100%? No. Porque muchas personas se atreven a hacer cosas, a hablar cosas a través, ¿verdad?, de las redes sociales pensando que tienen un anonimato al 100%. O una privacidad. Una privacidad también. Lo que pasa es que tanto la privacidad como el anonimato, la privacidad es que nadie va a estar viendo. Y el anonimato es que no tienen forma de saber que fui yo, básicamente. Entonces, lo que sucede es que ambos son el mejor deseo de la sociedad, pero tal cosa de la privacidad absoluta no existe, así como el anonimato absoluto. ¿Por qué no? Porque siempre va a existir la posibilidad de que queden registros de lo que tú dices, de lo que tú hablas y por donde tú pasaste. Desde el lugar que te conectaste, lo que hiciste y el correo que has enviado. Es por eso que a veces uno que ha entrado a alguna página, de repente uno usa otro servicio y un producto que uno estuvo viendo en una tienda virtual, de repente vuelve y le sale. Bueno, pero eso tiene que ver más con la función de mercadeo y servicios que recopilan inteligencia de conducta de los Pero hubo registro, usuarios. ¿no? Exactamente, sí. Evidentemente van quedando registros donde inclusive a veces no están ni siquiera bajo nuestro control. Es decir, ¿cómo así? Te voy a explicar. Pongamos el sistema de cámaras que hay en las ciudades. Tú cruzas por una avenida y hay una cámara que vio tu carro. Doblaste en una calle, ¿quién registró esa cámara? Okay. Entonces, eso mismo va pasando en el mundo virtual. En cada vez que tú accedes a un recurso, ahí queda un registro. Aquí se conectó Eduardo, aquí se conectó Eduardo, aquí se conectó Eduardo. Claro, con esto no significa que el que quede en registro vamos a poder siempre llegar a la persona, pero no es algo que debemos desestimar. ¿Y cómo es que los criminales entonces se salen con la suya siempre, que no los encuentran? No, lo que pasa es que ellos tienen técnicas de ocultamiento, de cómo simular ser otra persona o conectarse y hacer actividades que sean sumamente difícil el identificarlos. Además, por el tema jurisdiccional, pudiera ser que personas que estén en ciertas partes del mundo, no importa que tú sepas quién fue, ve, búscalo. Por ejemplo, cualquier situación que se presente en un estado convulsionado, como los hay en diferentes partes del mundo, ¿cómo tú vas y lo buscas? Inclusive te pueden mandar una carta. Fíjate que los terroristas, ellos presentan sus videos de su promoción y ellos dan la cara a veces. Ve, búscalo.
Entonces, ya están identificados, pero no hay forma de llegar a ellos. Entonces, esa es parte de la situación. Muchas veces las personas llegan a niveles de conducta que nunca habían pensado porque simplemente dijeron, déjame aprovechar la privacidad de que nadie me está viendo o de que no pueden saber que fui yo. O sea que por un lado tú estás diciendo que nosotros podemos presentar una cara de algo que no somos, podemos asumir una identidad, podemos escondernos detrás de esa supuesta privacidad y anonimato. Exactamente. Y por otro lado, también hay personas que lo que están buscando es encontrar nuestra identidad para luego tratar de sacar algún tipo de ventaja con una suplantación de identidad o con robo de identidad. Pudiera ser. Permíteme definir el robo de identidad. Nosotros hablamos de que la identidad es ese identificador, ese número de cuenta, ese nombre que te asocia a ti, a tu persona con esa cuenta y que sirve para identificarte dentro del mundo virtual. El robo de identidad es cuando alguien asume esa cuenta, es cuando alguien se conecta con las credenciales tuyas, con tu usuario, con tu contraseña, y automáticamente todos los eventos que sucedan, ¿a nombre de quién quedan registrados? Al nombre del verdadero dueño de la identidad. Esto es extremadamente complicado, porque una vez se da un robo de identidad, no hay forma de identificar al perpetrador, sino que de donde se parte en toda investigación es con la identidad registrada, que regularmente es la víctima. Tú has hablado de los peligros que tienen los diferentes grupos que están en las redes sociales. ¿Qué recomendaciones, qué cuidados debemos tener? ¿Qué tú le dirías a nuestro público? Bueno, las recomendaciones van a ir a diferentes grupos también. El primero es a los padres. A los padres que regularmente estamos viviendo una vida muy acelerada, con muchas ocupaciones, y que pensamos que el entregarle un dispositivo tecnológico a nuestros hijos le estamos haciendo un favor o que los estamos capacitando para el siglo XXI o el siglo XXII. Mucho cuidado con ese tipo de pensamiento, porque cuando nosotros le entregamos el acceso a un niño que no tiene capacidad mental de madurez, que no ha desarrollado las competencias necesarias para defenderse en un mundo que persigue su inocencia, entonces simplemente le estamos haciendo un daño. Pero muchas veces ellos le dan ese teléfono inteligente por presión hasta social, que los amiguitos tienen ese tipo de teléfono, de dispositivos, y ellos quieren tener los mismos. Otros te pueden decir, yo sé que mi hijo solo tiene 10 u 11 años, pero yo confío mucho en mi hijo. Bueno, en cuanto a la confianza de los padres en los hijos. Mi hijo es muy maduro a sus 11, 12 años y le entrego un dispositivo inteligente. Bueno, no quiero defraudarte con esto que te voy a decir. No, a mí no, al padre que piensa así. Yo tengo 51 y yo no confío en mí. Ok. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ¿hasta dónde puede llegar nuestro corazón? ¿Cómo dice el Señor que es el corazón? Que es perverso, que es maquinador. ¿Quién podrá conocer su propio corazón? Entonces, cuando nosotros renunciamos o reducimos el control o la precaución sobre nuestros hijos, le estamos simplemente abriendo la puerta para que ellos se lastimen porque todavía no están en capacidad de. Entonces, tu recomendación a esos padres que tienen hijos menores de 12 años es que si le entregan un dispositivo, que sea uno para comunicarse, pero no un dispositivo inteligente. Correcto, porque con el comunicación, llamemos con un teléfono en su forma más básica, para recibir y hacer llamadas, ahí no habría mayores problemas. Pero si el caso, tú vienes y le entregas un teléfono inteligente con capacidad de navegación, con capacidad de chateo, con capacidad de video, de programas, de todo ese tipo de cosas, entonces ya tú le estás dando un arma de alto poder al niño, que él no va a poder saber utilizarlo y otros van a querer sacar provecho de él. O sea que estamos hablando del uso responsable de estos equipos y quizás nosotros es que es muy poderoso. Podemos decir, no, yo no voy a poner un vehículo, un automóvil en manos de uno de mis hijos porque no pueden todavía manejarlo de forma responsable, pero
le damos por otro lado un instrumento que manejado con irresponsabilidad puede causar aún peor daño todavía, porque puede ser un daño aún moral. Sí, no solamente un daño moral, puede trastocar toda la familia. ¿Por qué? Porque te voy a poner el caso muy interesante. De estos dispositivos, la gente les gusta mucho estar bajando programas y estar montando aplicaciones, pero muchas de esas aplicaciones lo que vienen es a traer programas de espionaje, de tal forma que inclusive se recomienda que en tu habitación tú no tengas ni televisor inteligente ni teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque se convierten en forma de espionaje. Explícanos eso. Ok. ¿Qué resulta? Tú tienes un teléfono. Ese teléfono, tuviste la última aplicación que te convierte el teléfono en un semáforo, por ejemplo, porque son muy increíbles las aplicaciones, pero esa aplicación te dice, necesito que tú me apruebes el uso del micrófono, el uso de la cámara y el uso de tu ubicación. Y ya tú has dado permiso a otra persona que tú no sabes cuáles son sus intereses para que utilice la cámara, para que active el micrófono y para que tenga tu ubicación. Y en la intimidad de la tranquilidad de tu hogar, sea que tú estés conversando en lo que sea, alguien puede tener la cámara activada, alguien puede tener el teléfono activado. Aún estando apagado el teléfono. No, estando apagado no. Ok, estando apagado no. Ok. Pero también existen muchísimas formas de controlar los dispositivos. ¿Entiendes? Muchos de nosotros no estamos apercibidos de esos peligros y es bueno que tú nos sigas hablando acerca de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para esta semana tenemos las charlas dadas por el pastor Tim Challies acerca de las bendiciones y los peligros que nosotros tenemos de vivir en la era digital. Usted puede accesar estas páginas que está viendo en pantalla y oír las charlas de Tim Challies acerca de las bendiciones y los peligros de vivir en la era digital. Elías, es bueno que tú continúes hablando acerca de esos peligros en los dispositivos y lo que sucede con las redes sociales. Mira qué es lo que sucede. Yo estoy sorprendido con lo que tú has dicho de los teléfonos y esos televisores inteligentes. Te cuento. Los teléfonos con el reconocimiento que tienen de comandos y de voz, fíjate que tú le puedes hacer preguntas en tu idioma natural, en tu lenguaje, en tu forma de hablar en tu país y ellos te entienden. Pero para esto, estos teléfonos siempre están escuchando y siempre están tomando esta información, la están procesando, la están mandando a grandes centros de procesamiento para aprender más y más. Pero espérate un momentito, esto siempre está escuchando y siempre está transmitiendo. Lo cual es algo que debemos tener presente. Porque existe una proporción inversa entre la seguridad y la funcionalidad. Mientras más seguridad tú tengas, menos funcionalidad tú vas a tener. Pero mientras más funciones tenga el dispositivo, se va a volver menos seguro. Porque ahora tú eres visible del mundo entero. Ahora tú eres asequible. Ahora tú estás siempre conectado. Y como estábamos hablando de este concepto del Internet de las cosas, ahora nuestras casas se van a volver más inseguras. Porque, por ejemplo, tú haces así y dices, ok, cuando yo salí de mi casa y le puse esa llave, para alguien entrar a mi casa tendría que obligatoriamente llegar y forzar la cerradura. Pero ahora con las conexiones que tenemos de lavadora, de teléfono, de aire acondicionado, de televisores, de muchos otros dispositivos, de cámaras, e inclusive cerraduras electrónicas, ¿sabe qué? Ahora cualquiera puede estar controlando y accediendo tu hábitat privado desde cualquier parte del mundo. Que desconectar una alarma. Bienvenidos al siglo XXI. Tú sabes que cuando hablamos del Internet de las cosas fue durante el intermedio. Claro. Y es bueno que tú expliques ese concepto del Internet de las cosas. Lo que estamos hablando del Internet de las cosas, existe un Internet donde están conectados los computadores. Eventualmente se le suman los teléfonos, pero ya casi todo dispositivo ahora tiene algún tipo de conexión a Internet sobre la supuesta base de algún tipo de ventaja funcional
para los propietarios. El único problema es que esta conexión a Internet puede ser utilizada tanto por el usuario legítimo como por el usuario ilegítimo. Y entonces esto nos crea una vulnerabilidad más a nuestras vidas. Elías, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esos problemas que tú has descrito? ¿Cómo podemos evitar caer presos con una adicción a esa dependencia o los peligros que se encuentran allí? Fíjate que la tecnología, desde el punto de vista espiritual, o el uso de la tecnología desde el punto de vista espiritual, no es diferente a ninguno de los otros retos que nosotros vivimos en la vida. Eso pasa con la comida, eso pasa con el dinero, eso pasa con el poder, eso pasa con la fama, eso pasa con muchas otras cosas de la vida. Si nosotros no hacemos un uso responsable, vamos a quedar siendo víctimas de muchas de estas cosas que fueron creadas por Dios como bendición para el hombre, pero que terminaron convirtiéndose en una esclavitud, no por causa de lo que Dios creó, sino por causa del corazón. Entonces, es muy importante que las personas entiendan que la tecnología es un recurso que tiene que ser administrado con responsabilidad, porque no podemos verlo simplemente como la oportunidad para vivir una gran experiencia digital, sino que vamos a ver lo que esto es un camino de doble vía en el cual yo me acerco hacia el servicio, pero también el servicio se acerca a mí. Y donde no solamente yo hablo, sino que también yo recibo mensajes. Y estos mensajes van a tener una implicación espiritual para mi vida en cómo yo reacciono en cuanto a ellos. Eso es como cuando vemos un caso de publicidad. La publicidad busca causar en nosotros una respuesta y una toma de decisión. Esto mismo pasa con muchos de los mensajes. Y mucho más cuando son mensajes que están cargados de vida, que tienen audio, que tienen video, que tienen capacidad de producir en nosotros sensaciones y reacciones más que simplemente el texto a blanco y negro que nosotros estábamos acostumbrados a leer, con el cual crecimos. O sea que hay una ingenuidad con la que nosotros podemos acercarnos a estos equipos y caer presa, ¿no? de tentaciones nosotros mismos, o descuidos. Sin importar la edad. Sí, ¿no? Y descuidos, cada quien en su área y su edad, de su grupo, ¿no? Pero también otros que se nos acercarán a nosotros, buscarán hacernos daño, buscarán tener acceso a nosotros. Y eso es hablando solo de nosotros como individuos. Pero también somos responsables de cuidar a nuestra familia. Sí, te cuento. El acercamiento a la tecnología tiene que verse con sumo cuidado para no ir a ella con ingenuidad, pero tampoco caer siendo víctimas de lo que la explotan con malicia. Porque el problema es que la tecnología es útil, la puede usar el ingenuo, la puede usar el malicioso, y en el camino, ¿quién estamos? Estamos nosotros, están nuestros hijos. Yo creo que algo que tienen que despertar los padres y los que son responsables de guiar familias, congregaciones, sociedades, es entender que todo en la vida necesita de algún tipo de discernimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas. Entonces el espiritual, el maduro, debe estar continuamente observando y evaluando cómo esto me ayuda, cómo esto me es de tropiezo, cómo esto me puede ayudar para servirle a Dios, cómo yo puedo ser de edificación o cómo esto se puede convertir en un ídolo en mi vida, que es cuando llegamos al tema de la adicción. Y la adicción no es más que simplemente el desarrollo y la formación de un ídolo en nuestra vida al cual nosotros le dedicamos todo nuestro entusiasmo, nuestro interés y nuestra motivación. Queremos estar conectados 24 horas en todo lugar, en todo momento. Y queriendo saber todo lo que pasa, y es como nosotros habíamos hablado, que tú ves una familia que salen a un restaurante, el padre, la madre, los hijos, están alrededor de una mesa o están en la casa, en la sala de la casa, y cada uno está con un dispositivo inteligente por su lado. Entonces, no hay una comunicación. Al contrario, se crea una brecha comunicacional. Muy grande. Comunicacional. De hecho, tú hablabas de responsabilidad. O sea, ahí nosotros como padres tenemos que ser responsables y tomar las medidas del lugar,
para ayudar en cuanto a eso. Claro. Pero también tú mencionaste algo que me llamó la atención, que no va más allá de los padres. Hablabas aún de los pastores y las iglesias y aún de autoridades. Hay naciones que ahora mismo están considerando el tratar de bloquear de alguna manera la pornografía en los países. Y aquí tenemos aún en nuestro país políticos que están tratando de abogar porque hay alguna especie de control en cuanto a eso. ¿A eso tú te refieres? Iniciativas como el Internet sano. Sí. ¿Te refieres a eso? En parte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos viendo todo este tipo de cosas, constantemente tenemos que estar evaluando cómo esto nos va a ayudar. Te iba a contar una anécdota, les iba a contar una anécdota muy interesante, y es que visitando un amigo muy querido, él le dice a uno de los hijos en la casa, ven, sal, que Elías está aquí para que lo salude. Estando dentro de la casa, eso es lo que pasa. Sí, porque nosotros hemos llegado a hacer de los dispositivos tecnológicos una extensión de nuestro cuerpo y de nuestra persona. Y sin darnos cuenta, estamos perdiendo ese contacto caluroso, cálido. Antes hubiéramos usado un silbido si fuera... Sí. Claro. Exactamente. Elías, ¿cómo podemos enfrentar estos problemas, estos peligros que tenemos sobre nosotros? Bueno, ¿Qué tú le dirías a esos usuarios jóvenes que pasan más de 6 horas al día en actividades que no son productivas, sí, relacionadas con su trabajo o algo así, frente a un dispositivo inteligente? ¿Cómo podemos nosotros luchar contra este problema? Y como un empleado cristiano puede honrar a Dios en su trabajo, no dedicando más tiempo del que debe a esas cosas. correcto. En ese caso, lo más importante es despertar a la realidad de que existe un problema. Un uso desproporcionado de los recursos tecnológicos es un indicador de que algo está fallando en nuestro corazón y no necesariamente a nivel de presión cardiovascular. De que hay un ídolo ahí, como tú decías. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar ahí. Inclusive, es algo que ocupa tanto nuestro interés, que fíjate que como para nosotros esto es el ídolo, la tecnología, hay gente que en el mismo culto quieren estar transmitiendo lo que dijo el pastor y lo que está pasando, y quieren estar teniendo, y están perdiéndose la bendición de ser impactados por la palabra de Dios, que Dios ha mandado a su siervo a que hable su palabra, pero ellos están sirviéndole a ¿qué? Al ídolo. Y no, como dijimos, no es que estamos diciendo que la tecnología es mala, estamos llegando a sus hogares, ¿gracias a qué? A la tecnología. A la tecnología es una gran bendición. Entonces, es muy importante también que nosotros identifiquemos si este uso desproporcionado de la tecnología nos está distanciando de nuestros seres queridos, si nos está distanciando de nuestras amistades, si nos está distanciando de nuestros padres. Pero mucho más importante es qué cuota de nuestro tiempo con Dios nos está llevando el uso desproporcionado de la tecnología. ¿Existe una ética conversacional que debemos aplicar no solo en nuestras conversaciones audibles, sino también por internet? Existe lo que se llaman netiquette o éticas de comportamiento, pero que no están escritas y la gente no las sigue. Y muchas veces cuando nosotros vamos al mundo virtual, nosotros entramos como en un lugar sin límites, donde todo es válido y donde cada quien quiere expresar un tipo de desenfreno o de libertad de un mundo y una sociedad y una iglesia y una fe que lo ha tenido restringido, pero que cuando yo entro en el mundo virtual soy libre. Aquí tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Amén. Y decir y establecer en nuestra vida que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria de Dios. Algunos principios nos van a servir para cubrirnos en muchísimas variantes que hay de este tipo de problemática, pero indudablemente lo que tenemos que mirar sobre todas las cosas es guardar nuestro corazón. Porque el problema con la tecnología, como hablábamos al principio, no es una calificación de si es bueno o malo. Es una validación de con qué actitud nosotros nos estamos acercando hacia la tecnología. Elías, no todo lo que brilla es oro.
Pero muchas veces nosotros nos acercamos en el internet y algunas personas andan buscando una pareja y ven que la otra persona que está del otro lado escribiendo brilla como oro. Claro. Y se nos van no los ojos, se nos van los dedos. Claro. Con la información que recibimos. ¿Cómo podemos nosotros aconsejar, tú aún como pastor, a cómo un soltero, una soltera en nuestra iglesia se interrelaciona o aún aquellos que desarrollan otro tipo de amistades en internet? Con esto mi respuesta pudiera ser un poco convencional. Yo les diría que pongamos énfasis en establecer relaciones con el que me queda al lado. Vamos a darle prioridad a aquel con el cual Dios me puso a compartir mi iglesia, mi sociedad, mi país. Vamos a darle prioridad. Ahora, eso no se convierte en un impedimento para que nosotros exploremos. ¿Qué es lo que sucede en el mundo virtual y las redes sociales? Creo que todos conocemos casos de éxitos de personas que se han conocido compartiendo en el mundo de las redes sociales. Pero esto debería convertirse no en una excepción, sino simplemente en una forma más en que los creyentes de manera prudente intercambian unos con otros. Yo recomendaría que siempre que se dé ese tipo de acercamiento, que es un tanto ilusorio, porque estamos comprando el mensaje que alguien nos quiere vender, es que siempre traten de buscar de alguna manera vinculación con los líderes de esa persona. Es así. Elías, 30 segundos para que tú despidas el programa. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Que todas las personas con las cuales entremos en contacto, que compartamos nuestro quehacer en el mundo virtual, puedan decir, ese verdaderamente es un siervo de Dios. La tecnología puede ser un siervo muy útil como un amo muy malo. Sin embargo, Jesucristo vino para darnos vida en abundancia y para darnos libertad. Elías, gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por haber también estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.